Padre, quiero darte gracias por este momento maravilloso que podemos estar en tu casa, y gracias también por la oportunidad de poder, Señor, escuchar tu palabra y hablar de tu palabra. Te pido, Señor, que quite toda distracción de nuestro alrededor, aún de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, que podamos escuchar la palabra. Yo sé que tienes una palabra para la familia, una palabra, Señor, de bendición para los varones, para los cabezas de hogar, pero también una palabra de bendición para el hogar, para cada familia, para cada esposa, para cada hijo, Señor, para cada nieto. Sabemos, Padre, que nos has guardado, protegido en todo este año, Señor, y sabemos también que tienes cosas maravillosas para el año que está entrando. Señor, por eso queremos preparar nuestros corazones, recibir la palabra en la cual nos guiará, Señor, en el camino del año que viene, Señor, en cada decisión y en cada acción, Señor. Gracias te damos, Padre, y oramos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. El tema que quiero tocar en esta tarde es sobre el altar, y el título es Quiero ser un altar para ti. Y hace unas semanas atrás vino el pastor Gustavo, que muchos hemos podido disfrutar de su presencia, de su carisma. La verdad que es un buen hombre, pero también de las palabras que Dios nos dio a través de él. ¿Cuántos fueron bendecidos? Yo fui muy bendecido a través del mensaje que Dios dio a través del pastor Gustavo Capobianco. Y una de las palabras que me resaltó mucho de mi corazón, que las dijo en varios de los mensajes, así lo tiró entre medio de los mensajes, fue esta palabra justamente de hacer un altar o cuidar el altar de Dios. Y a veces no entendemos mucho este tema, no entendemos qué significa el altar, qué es lo que está representando. Tengo que agarrar y hacer ¿cómo se le dice? Una gruta, no, una grupita, ¿no? Tengo que hacer una grupita en casa. Un día, yo nunca había escuchado esto. Cuando vengo acá un día me dicen, que yo alquilaba los castillos, y me dicen, de la grupita a la vuelta. Y yo, ¿qué es la grupita? No sabía que era, porque no, la verdad que nunca estuve en estas cosas. Y después me enteré que son, ¿no?, esas altares que están así en las esquinas, en distintas partes de la ciudad. Pero no es hacer esto, no es hacer algo visible de cemento en tu casa, sino es algo espiritual, es algo que levantar un altar en nuestro hogar, en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios de la forma personal, empezar a buscar a Dios de una forma diferente. Yo creo que estamos viviendo una etapa, y hablo en lo que es la iglesia cristiana en lo general, donde buscamos siempre lo cómodo. Estamos buscando la comodidad en todas las áreas. Queremos escuchar la palabra de Dios, pero no queremos buscarla. Queremos que la comida rápida, ¿no? ¿Vieron cuando uno va a la comida rápida? No queremos preparar la comida. Y esto está pasando en lo espiritual. Uno quiere escuchar el mensaje, pero no quiere estudiar, no quiere prepararlo. Justamente el viernes hablábamos sobre estudiar, la importancia de estudiar la palabra de Dios. Qué importante es esto, ¿no? El padre nos hablaba el domingo pasado de la mente de Cristo, cambiar la mente. ¿Y cómo se logra esto? No es un acto de magia, no es algo que Dios dice ahora, abra calabra, pata de rana, recibí la mente de Cristo. No es así. Es un trabajo, es una entrega, es un sacrificio donde ponemos nuestra vida justamente sobre este altar y dejamos que Dios obre en nuestro corazón y en nuestras acciones. Y hoy quiero hablar un poco sobre este tema de lo que es el altar. Y hay varias, podemos separarlo en varias formas el tema de lo que es el altar, y lo vamos a hacer de esta forma, de poder contar varias historias que hay en la Biblia y de poder entender que no es solamente formar algo con rocas o con piedras o con cemento, que eso no tiene nada que ver, sino ni siquiera tampoco tener un lugar específico en la casa, que podríamos, que lo puede tener, gloria a Dios, pero tampoco es necesario esto, sino que lo que hoy quiero hablar es que es un altar que tiene que estar acá en el corazón.
y tiene que haber un altar en el hogar. Cuando digo en el hogar, debe haber un lugar, un momento en el día, en la semana, hay un momento especial, así como los domingos a las 7:30 está el culto acá en la iglesia, debe haber un lugar, un momento en casa donde nos juntamos con la familia a buscar al Señor. Debe haber. Y esto es levantar un altar. Esto es formar un altar. Así que bueno, vamos a empezar con el mensaje y que Dios nos vaya guiando en todo lo que hoy vamos a hablar. ¿Qué es un altar? Un altar es cualquier estructura sobre la que se realiza ofrenda o sacrificio. Estamos hablando de lo que dice el diccionario, ¿sí? Por lo general era una plataforma elevada con una superficie plana. Las palabras altar se utilizan por primera vez en Génesis capítulo 8, verso 20. ¿Se acuerdan la historia de Noé? Cuando Noé baja del bote, ¿sí? Y dice ahí que él hace un altar. Cuando pasó el diluvio, que murieron toda la humanidad, menos la familia de Noé, y quedaron vivos los animalitos que estaban en el arca. Cuando baja del barco Noé, lo primero que hace Noé, ¿qué hace? Edificar un altar y sacrificar una ofrenda de gratitud para Dios, para Dios en aquel lugar donde habían parado. Lo primero que hace Noé, levantar un altar. Por eso el altar representa un reconocimiento de lo que estamos viviendo, de lo que hemos vivido. Es un momento de donde yo estoy agradeciendo, le estoy reconociendo que Dios me libró, Dios me bendijo, Dios algo me habló. Es un momento donde yo he tenido un encuentro personal con el Señor. Y ahí donde yo tengo que ir y darle gracias, adorarlo, bendecirlo. Qué importante es este tema del altar. Gracias, Señor. Así que dice que la primera vez que se nombra la palabra altar en la Biblia es justamente cuando sucede esto de lo de Noé. Pero, aunque no está la palabra altar en la Biblia, hay un sacrificio que se hace antes de esta historia, que es la historia de Abel y de Caín. ¿Se acuerdan? Esto está en Génesis capítulo 4, versos 3 y el 4. Cuando ellos van y ofrecen el sacrificio, aunque no figura la palabra altar en la Biblia, es obvio que en algún lugar ellos pusieron su ofrenda. ¿Se acuerdan? Caín, ¿qué trajo Caín? ¿Qué ofrenda dio Caín? Caín. Las verduritas, unos zapallitos, unas uvas. Hoy pasé y la vi a Yoli ahí bajo la sombra de su parca. Yoli, la verdad que paso ahí, se me hace agua la boca. Mirá, más cuando tiene esa uva fresca. Pero dice que trajo Caín, que trajo todas verduritas, frutas. Era medio vegano, capaz. Y Abel trajo un corderito. Él trajo lo mejor. Dice que la Biblia dice que le agradó a Dios la ofrenda de Abel, porque él trajo lo mejor, él trajo un cordero perfecto, trajo la mejor de sus crías. No dice la palabra altar en esta historia, pero es obvio que esas ofrendas fueron puestas en algún lugar específico que representaba algún altar. ¿Se entiende? ¿Amén? ¿Vamos bien? Un altar siempre representa un lugar de consagración. Antes de que Dios le diera las leyes a Moisés, los hombres construían altares donde quieran que estuvieran, con cualquier material que tuvieran a su alcance. A menudo se construía un altar para conmemorar un encuentro con Dios que habían tenido un profundo impacto sobre ellos. Es más, en Éxodo habla en un momento de un altar de tierra, que dice el Señor. Hay varias formas, varias
cosas, de varios materiales que se podían hacer altar. Lo que representaba, justamente lo que dice acá, era remarcar que habían tenido un momento especial con Dios, que habían tenido un momento conmemorable con el Señor, un encuentro conmemorable con el Señor. Abraham, ¿sí?, el patriarca Abraham, en Génesis capítulo 12, verso 1 al 7, uno de los primeros ejemplos y casos que vamos a tocar acá sobre la palabra, sobre el altar. Dice en Génesis 12, verso 1 en adelante, dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tus patria y deja tus parientes y la familia de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham partió de Harán como el Señor le había ordenado, y Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem, tierra de los cananeos. ¿Se acuerdan de dónde fue el pueblo de Israel? A Canaán, a la tierra de Canaán, ¿se acuerdan? Pero esto estamos hablando casi 400 y pico de años atrás, donde Abraham estaba todavía con sus parientes en otra tierra. Y Dios le había dicho: salí de tu tierra, salí de tu parentela, deja tu familia, deja todo, y andate a la tierra que yo te voy a mostrar. Y llegó a la tierra donde estaban todos los cananeos, así que entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor. No es que cuando llegó a Siquem, ahí a la tierra de los cananeos, dijo: bueno, acá está mi terrenito, voy a acercarlo, voy a ponerle 4 palos, un alambrado, y acá está mi terreno, este es mi terrenito, el Señor me lo dio. No. Dios le dijo: a tu descendencia yo le daré toda esta tierra. Toda esta tierra se la voy a dar a los que vengan detrás tuyo. Era una promesa a futuro. ¿Y saben qué hizo Abraham? Creyó, el padre de la fe, Abraham. Creyó a Dios. Y le creyó, y por haberle creído simplemente a esta palabra que Dios le había dado, allí él lo cerró todo con un pacto y un sacrificio en ese lugar. A veces Dios te habla, te dice una palabra y nos vamos contentos. No me cuando el profeta ahora, el pastor Gustavo, repartió algunas profecías y nos vamos contentos porque Dios nos dio una palabra y después lo olvidamos. Es tremendo este punto. De poder decir: che, Dios me habló, me dio esto, me dijo esto, lo otro, y ir a la presencia de Dios y agradecerle: Señor, yo no quiero que esta palabra se olvide, no quiero que esta palabra caiga en tierra seca, no quiero que esta palabra caiga entre pedregales, quiero que esta palabra que me diste caiga en lo profundo de mi corazón, que se haga vida dentro de mí. Nunca hacemos esto. ¿Me entienden a lo que voy apuntando? ¿Amén? ¿Me entienden? ¿Sí? Qué importante es recordar y ver las manifestaciones que Dios hace para nuestras vidas y tomarlas en serio. La gente de antes levantaba un altar, mataba, y no es que una ofrenda sino más. Venía el patito ahí, justo que estaba medio rengo, vamos al patito este y lo sacrificamos ahí arriba de una piedra. No, las ofrendas que daban eran el mejor animal o la mejor cosa que tenía. Era lo mejor. Y eso lo mejor, eso que costaba, eso que era valioso para ellos, lo ofrecían sobre ese altar y decían: mirá, Señor, con esto yo quiero demostrarte de que no me voy a olvidar de lo que me estás diciendo. Que lo tomo en serio. Estoy renunciando a algo que amo, a algo que quiero, a algo que podría ser para mí, y lo estoy rindiéndote a ti para que quede bien claro que esta palabra la tomo en serio. ¿Se entiende? Amén. Amén. La segunda persona que vamos a tomar de ejemplo es Isaac, el hijo de Abraham. En Génesis capítulo 26, versos 23 al 25, de allí Isaac se mudó a Berseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada,
Yo soy el Dios de tu padre Abraham, le dijo el Señor. No tengas miedo porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Es la misma palabra que Dios le había dado a Abraham, ¿se acuerdan también? ¿Sí? No la conté hoy en el otro pasaje, porque vamos a estar toda la noche leyendo la Biblia, pero conocemos la historia. Es la misma palabra que Dios le había dado a Abraham. Y se acuerdan que Abraham no podía tener hijos, Sara no podía tener hijos, Dios le dio la promesa, justamente Isaac. Y ahora Abraham le estaba diciendo a Isaac, al hijo de la promesa de Abraham, le estaba diciendo la misma palabra de Abraham: sobre tu descendencia yo la multiplicaré. Yo voy a bendecirte, no tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré, multiplicaré tus descendientes y se convertirán en una gran nación. ¿Ha pasado esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sucedió esto o no? ¿Pero por qué dicen amén? ¿Dónde hay hebreos por toda? Es una de las naciones más grandes que hay. Tremendo. Cómo se han esparcido los israelitas por todos lados, una nación tremenda. Miren si no se ha cumplido la palabra. Dios es mentiroso, no, cumple su palabra. Él ha cumplido con su promesa. Justamente de una mujer que era estéril. Miren hoy la cantidad de generación, la cantidad de gente, de una mujer que era estéril. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Nada. Lo haré a causa de la promesa. Escuchen esto. Lo haré, le dice Dios a Isaac, lo haré a causa de la promesa que le hice a Abraham, mi siervo, tu papá. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Y se estableció ahí con su campamento en ese lugar. Y otra cosa más que también como que lo tomó en serio y cavó un pozo de agua. No es que estaba ahí de vacaciones nada más y se iba a quedar unos días. Se estableció en esa tierra. Ahí se quedó. Pero dice que levantó un altar y adoró a Dios. Adoró a Dios. Tomó en serio la palabra de Dios. Él todavía no estaba viendo todas las bendiciones, toda la descendencia innumerable, pero también le creyó. La misma fe de su padre estaba en su corazón, y cuando Dios le habló, él tomó en serio la palabra y él lo creyó. Lo creyó de tal forma que hizo un altar y ofreció lo mejor de algún sacrificio. No dice específicamente qué, pero él entregó lo mejor. ¿Qué sacrificarías o qué de valor en tu vida que le darías al Señor como pacto? No es algo que vamos a ver, pastor, no voy a dar, no se vaya por la curva. Yo sé que en otros lugares no lo aprovechan, pero acá no. Pero hay cosas en el corazón que uno ama. Hay cosas en el corazón que pone por prioridad antes que al Señor. Que a veces el Señor dice: yo quiero darte, quiero mostrarte, y ahí siempre está ahí la puerta que me está cerrando. No hablábamos el domingo, ¿no? La llave esta que abre todas las puertas, la palabra de Dios. Cuando uno le cree a la palabra de Dios, las puertas se abren. ¿Qué le darías al Señor en uno de esos altares? ¿Qué le sacrificarías? ¿Qué ofrecerías como sacrificio puro, verdadero, valioso, para sellar ese pacto, esa palabra de parte de Dios para tu vida, para decirle al Señor: mirá, Señor, lo tomo tan en serio esto, que yo te rindo esto? ¿Qué puede ser? ¿Qué es lo más valioso? Hoy una de las cosas más valiosas que tenemos nosotros y siempre ponemos por excusa es el tiempo. No tengo tiempo, Señor. No tengo tiempo. ¿Amén? ¿Es así? Hay cosas que para nosotros son valiosas. ¿Qué sacrificaría? ¿Qué pondría sobre el altar? No me quiero detener acá porque después vamos a hablar más del tema. Segundo ejemplo, segunda persona, Jacob, el nieto de Abraham, hijo de Isaac. Génesis 35, 1 al 7.
Dios le dijo a Jacob: prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios. ¿Quién se te ha aparecido cuando huía de tu hermano Esaú? Entonces Jacob les dijo, escuchen bien esta historia. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones. Escuchen, cuando yo estaba en angustia. ¿Alguna vez el Señor respondió a tus oraciones en momentos difíciles? Yo levanto mi mano porque el Señor me ha respondido. Que estábamos tristes, en algún momento pasando por alguna situación fea, de angustia, de temor, que oramos y Dios respondió. Y acá dice Dios, le dice a Jacob: edifícame un altar en este lugar, porque aquí en este lugar, acá yo quiero traerte a tu memoria, le dice Dios a Jacob. Acá en este lugar fue cuando yo te fortalecí, fue cuando yo acá te di la solución, te di la escapatoria, porque venías persiguiendo tu hermano para matarte. Acá en este lugar fue cuando yo te hablé. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que me respondió a mis oraciones cuando yo estaba en angustia. Verso 4. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos y los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes. Escuchen bien esto: cuando salieron de ese lugar, Dios envió terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Finalmente Jacob y todos los que de su casa llegaron a Luz, hoy llamada Betel, en Canaán, a la tierra prometida. ¿Sí? Y allí Jacob edificó un altar y llamó a ese lugar Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Miren qué tremendo. Cuando uno toma en serio las palabras de Dios, dice que Dios puso terror, hizo que la gente, los enemigos de Jacob, tuvieran miedo. Así que nadie se animó a tocarlo, nadie se animó a decir nada en contra de la familia ni de Jacob. Nadie dijo nada, nadie extendió una mano para lastimarlo, porque el ángel del Señor, la presencia de Dios, los estaba resguardando. ¿Saben cuándo pasa esto? Cuando un hijo de Dios toma en serio los propósitos de Dios que tiene para su vida. El que toma en serio los propósitos de Dios para su vida, cada día va al altar de Dios y ahí ofrece una ofrenda. Y no estoy hablando del económico, estoy hablando de tu corazón sobre ese altar, rendido en oración, agradecimiento, dándole gracias por todo lo que Él te hace. Siempre vamos con las quejas a Dios, siempre vamos con los problemas. ¿En qué momento vamos a parar un poquito y vamos a empezar a mirar las maravillas, las cosas lindas que Dios nos ha dado? Y aún los males que también Dios nos ha permitido vivir, que nos han fortalecido, que nos han hecho hoy ser un poco más maduros. ¿Sí o no? Amén. Amén. Porque hemos pasado cosas feas, fuertes. Personas que amamos, que nos han tratado tal vez mal, que nos hicieron cosas feas, dolorosas. Y uno aprendió en ese trayecto, en ese camino, aprendió conforme a la guía del Espíritu Santo, conforme a lo que dice la palabra de Dios, aprendió a madurar, a crecer, y hoy estamos más firmes. ¿O no es así? ¿No te sentís que Dios te ha fortalecido?
Por eso cada día hay un altar en tu casa, en tu habitación, en la cocina, no sé, un lugar de oración, un lugar donde vos vayas y le digas, Señor, acá vengo yo, este es mi horario donde vengo a decirte, papá, gracias por todo lo que me has dado. Vengo a recordar todas tus bendiciones. Vengo a recordar cada palabra que me diste. Hay un salmo de David que siempre me impactó cuando dice, acuérdate de tus promesas. Acuérdate de cada palabra. Qué lindo, ¿no? Poder tener esta relación con Dios. Querida iglesia, en este nuevo año, en este 2026, que podamos ya comenzar teniendo un altar formado en nuestro hogar, en nuestra familia, que nuestra familia sea una familia de oración, que nuestro hogar y nuestra familia sea una familia que busque a Dios de verdad, no de mentira. ¿Vamos a luchar por esto? ¿Cuántos están dispuestos a pelear por esto? Porque nuestro yo no quiere. Mi yo no quiere. Mi yo se quiere levantar y entrar con los jueguitos. O mirar videitos graciosos para distraerse. Mi yo pone la radio, pone las noticias primero de la mañana al comenzar el día. Pero el Espíritu Santo dentro de mí dice, quiero estar con Jesús. Quiero estar con Él. Por eso es un tiempo de pelear contra nosotros mismos para empezar a levantar ese altar de la presencia de Dios. Hay otra historia más, es la del rey David, en Primera de Crónica, capítulo 21, verso 26. No busquen porque les cuento un poquito de historia porque es media larga, pero es una historia muy linda. Él manda a censar el pueblo. ¿Se acuerdan de esta historia? ¿Cómo se acuerdan de esto? Cuando manda a censar el pueblo. Y Dios se enoja porque manda a censar el pueblo, porque ahí es como quiso dejar la mano poderosa de Dios a un costado y aferrarse a su poder, su gloria, David. Quiso ver cuánto ejército podía tener y dijo, y Dios le molestó esto, porque quiso confiar en sus propias fuerzas. Entonces Dios se molesta y manda al ángel de la muerte y empieza a morir un montón de gente. Estoy resumiendo la historia rapidísimo. Y empieza a morir y el ángel de la muerte estaba arriba de un campo así, flotando en el aire. Y era de morir todos los días israelitas, una cosa de loco. Y de repente dice que David lo ve al ángel allí sobre un campo y se va a ese campo para hacer un altar ahí en ese lugar, pero no podía hacer ese altar ahí porque ese campo no era de él, ese campo era de otra persona. Entonces pide comprar ese campo. ¿Recuerdan esta historia? Él pide comprar ese campo al dueño y el dueño dice, rey, se lo regalaré, se lo voy a regalar, le regalo los bueyes para el sacrificio, le regalo los arados para la madera, para el fuego. Y él dijo David, no, está linda la oferta, todo gratis, la verdad, espectacular. Pero dijo David, no le daré a mi Dios algo que no me quiere. Esta frase, ¿no? Hermosa frase. Yo voy a pagar el campo lo que vale, lo que es justo. Qué bárbaro, cuando uno toma en serio las cosas. Porque David podría haber dicho, mirá qué bueno, Dios me bendijo, me está regalando este campo para que yo venga a hacer sacrificio. Uno por ahí, un medio argentino, hubiera dicho así, ¿no? Mira qué bueno el Señor, me regaló este campo. Ahora le hago un altarcito acá y allá, una piletita y por allá pongo unos arbolitos. Él dijo, no, yo lo voy a comprar y esto va a ser para el altar de Dios. Y él compró ese campo y levantó un altar y ofreció una ofrenda en ese lugar y Dios habló. Dios habló y paró la mortandad. Lea la historia. Ahí está en Crónicas, Primera de Crónicas 21, lea la historia. Y dice que después, una vez que paró la mortandad, él volvió a hacer otra ofrenda, pero esta vez fue una ofrenda de adoración. Miren la cantidad, ¿no? A veces uno viene a la presencia de Dios a orar y a pedir y a tener, Señor, ten misericordia por esto, lo otro. Podemos orar por estas cosas. Pero una vez que también Dios te da la victoria, ¿quién viene a darle gracias y decir, Señor, vengo a tu presencia, a tu altar, a agradecerte porque me diste la victoria? Porque trajiste sanidad de donde había enfermedad,
porque trajiste libertad donde había opresión. Es importante también ese punto. Los adolescentes que están ahí luchando para las materias, cuando Dios te dé la victoria, dale gracias, Señor, me diste la victoria. Me hiciste aprobar esta materia. Tomen en serio, para no van a tener más miedo de ir a rendir cuando ven que Dios está con ustedes. Por eso es que tenemos miedo a veces de encarar las situaciones, porque creemos que vamos solos. Pero cuando uno sabe que Dios siempre estuvo, que Dios siempre fue parte, y vimos muchos milagros, en la próxima situación que tengamos que enfrentar, no tendremos miedo. ¿Saben por qué? Porque ya tenemos experiencia. Ahora yo sé que Dios está conmigo. Por eso cuando salgo victorioso de ese lugar, que la victoria me la ha dado Cristo, me la ha dado Dios, voy a ir también un momento al altar después a darle gracias, a darle honor, a darle gloria. Amén. 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 Estos personajes construyeron altares y adoraron después de tener un encuentro único con Dios. Un altar solía representar el deseo de una persona de consagrarse por completo al Señor. Durante los tiempos de la rebelión e idolatría del pueblo de Israel, los altares del Señor quedaron en mal estado, fueron todos destruidos. Hubo un tiempo donde la nación de Israel adoraron a otros dioses, a Baal y a un montón más, y los altares que se habían hecho en distintos lugares para el Señor lo habían abandonado, se destruyeron. Quedaron como una capela, ¿vieron la capela de una casa abandonada? Quedaron así, esos altares. Y ahí en ese tiempo hay un momento maravilloso que lo cuenta el libro de Reyes. Aparece un gran hombre de Dios, Elías. El profeta Elías, al enfrentarse a los profetas de Baal en el monte Carmelo, reparó el altar del Señor que había sido derribado. La destrucción del altar por parte de Elías fue significativa dado a los paradigmas que había en aquella región. Vamos a leer la historia, ¿les parece? Yo te invito a que busques en la Nueva Traducción Viviente, en Primera de Reyes 18:30 al 39. Simplemente remarcar nada más, antes de ir a la historia, mientras la vas buscando en tu Biblia, te quiero recordar que por la idolatría del rey Acab y todo el pueblo había una gran sequía, había sequía en toda la región. Y lo hacían responsable a Elías, porque él había dado la palabra de que no iba a llover más. Y después de un largo tiempo, Dios los reúne para mostrar su poder y dejar bien en claro que solo había un solo Dios, era Él. Y comienzan los sacerdotes de Baal, ahí cuenta la historia, en los primeros versículos del capítulo 18 de Primera de Reyes, que empiezan los 450 profetas de Baal a ofrecer el sacrificio. ¿Se acuerdan de esta historia? Y empezaban ahí, con los tambores, y empezaban a gritar, y manda fuego, manda fuego, mandaban todo, y no pasaba nada. Y dice que en el momento empezaban a gritar más fuerte, y se empezaron a cortar. Míranos, decían, míranos, Señor, Baal, míranos, manda fuego, muestra que tú eres el único Dios. Y ahí, cada vez más fuerte el sonido. Y no pasaba nada. Y en un momento dice que Elías se empezó a burlar. Griten más fuerte, dice Elías, porque me parece que su Dios está durmiendo. Me parece que está en la siesta. Se le burlaba. ¿Por qué se burlaba? Qué malo, Elías. ¿Cómo te vas a burlar de Elías? Y sí, están adorando algo que no existe. ¿No? Están ahí adorando algo que no existe. Es como los que tienen la camiseta de arriba. Tenía que estar todo muy serio. Le tuvieron la cara, está todo serio. Entonces dice que el profeta Elías empieza en un momento,
Se ve que se fue de vacaciones, su Dios, y no aparece, che, gritando fuerte. No pasó nada, dice que hicieron todo lo que pudieron estos hombres y no pasó nada, no hubo ni una chispa. ¿Para cómo? Escuchen, era un tiempo de sequía. Acá nosotros que estamos en el Chaco sabemos los tiempos de sequía. Que un vidriecito que da el reflejo del sol enciende una llama y se arde todo, ¿no? Así estaba ese momento, estaba todo seco. Y no pasó nada, nada de nada de nada. Y dice en el versículo 30, 1 de Reyes 18:30, entonces Elías llamó a la gente, vengan acá, vengan, vengan, vamos, vengan para acá todos, reúnanse aquí. Así que todos se juntaron a su alrededor. Y mientras él reparaba el altar del Señor, que estaba derrumbado, tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel. ¿Se acuerdan que eran 12 tribus? Así que tomó 12 piedras, Elías, y formó el altar. Y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja todo alrededor, del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Recuerden que había sequía, que no había agua, recuerden esto también. Así que la gente sabe la bronca, que no había agua para tomar, que no había agua para los animales, no había agua para nada, y Elías volcando el agua en la tierra. Mejor que funcione esta Elías, ¿no? El que estaba del lado de Elías diciendo yo no lo conozco, que lo maten al solo, ¿no? Hay un dibujito que vemos a veces con los chicos como es la libro. Y ahí están los nenitos y dicen, ¿qué hace este? Dice, ¿no? Porque es algo para darse cuenta, ¿no? Es que estaban en un tiempo de sequía, no había agua. Así que hizo una zanja alrededor del altar con capacidad para suficiente, dice, 15 litros de agua, y apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Y luego dijo, llenen otras jarras grandes con agua, más agua, y echen sobre el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez lo hicieron y les dijo, háganlo de nuevo. Y cuando terminaron les dijo, háganlo por tercera vez. Así que lo hicieron así que hicieron lo que dijo el profeta. Verso 35. Y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta se completaron las zanjas. A la hora que solía hacerse los sacrificios, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: Señor, Dios de Abraham, e Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo lo que tú me ordenaste. Él había orado para que me llueva más, ¿sí? Oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho volver a ti. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió al toro, la leña, escuchen, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Y cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra, ahí se humillaron y exclamaron: el Señor es el Dios. Sí, el Señor, Él es el único Dios. Tremenda historia, hermosa historia, donde el Hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Fue desafiado por el mundo. A veces somos desafiados por el mundo. Vos que vas a la iglesia todos los domingos, mirá cómo está, mirá las cosas que te pasan. Mirá vos que vos siempre estás en la iglesia, vas ahí, cantás, qué sé yo, y mirá todo lo que estás sufriendo. ¿Te dijeron alguna vez? A mí me lo han dicho muchas veces. Estamos en un mundo donde hay situaciones. El profeta
Elías en ese momento tomó en serio las cosas, pero él había recibido una palabra de parte de Dios y mostró en esa obediencia. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y no obedecemos? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho hacer esto y no obedecemos porque tenemos miedo? Elías era un hombre que conocía el poder de Dios. Elías era una persona que conocía la mano de Dios. Conocía quién era su proveedor. Los cuervos le habían alimentado. Miren si conocía. Tenía mucha confianza en él y sabía que si Dios había dicho que esa tarde, ese día se iba a manifestar, él lo iba a hacer. Y a veces nosotros como hijos de Dios todavía seguimos dudando. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Porque no somos, como decía el pastor Gustavo hace tiempo atrás, no somos por ahí personas de altar. No somos personas donde nos vamos habitualmente al altar de Dios. Venimos a la iglesia, nos dan la palabra, cantamos unas canciones, buscamos que oren por nosotros, que no tenemos ningún problema para hacer todo esto. Pero quiero decirte algo, iglesia, cada hijo de Dios tiene que empezar a tener vida propia en el Señor. Si esto no sucede, estamos fracasando también nosotros como pastores. Si esto no sucede, la iglesia no tiene el verdadero poder que dice la Biblia que tiene. Cada hijo de Dios tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón. El mismo Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, habita en aquel que tiene a Cristo en el corazón. Pero siempre estamos, pareciera, mendigando debajo de la mesa que el Señor nos dé un pedazo de pan, una porción de tu bendición. Señor, ten misericordia, ten compasión de mí. Y somos hijos, no somos esclavos, no somos esos sirvientes que estamos solamente para trabajar, somos hijos que trabajamos en su obra, pero somos hijos con derecho de sentarnos en su mesa. ¿Lo crees esto? Amén. ¿Verdad? Por eso es importante también poder entender que es necesario cada día, cada tarde, cada momento. Uso una historia que no la tengo acá, pero la de Daniel. Daniel 3 veces al día oraba. No estoy hablando del Daniel el vivo. ¿No? Él es el vivo de Daniel, dice la esposa, le dice eso. Sí, yo no te digo esto, Ustedes escucharon que dice la esposa, dice el vivo de Daniel. Para cómo ahora el vivo de Daniel le dio vacaciones, así que Dani, invítame, vamos por ahí, no sé. No estamos hablando del Daniel de la Biblia, como yo también soy Daniel, así que también ligo acá. Dice que 3 veces al día oraba. A ver, levanta. Todo así, que no pregunte nada a no me va a pasar papelón. 3 veces al día Daniel oraba. 3 veces al día. Y no era que la oración de hola, Señor, buen día, gracias por este día, acompañando el trabajo, en nombre de Jesús, amén. Al mediodía, Señor, te pido por los alimentos, gracias por estos alimentos, en nombre de Jesús, amén. A la noche, Señor, gracias por el día que tuvimos, ahora, Señor, queremos dormir en paz, en nombre de Jesús, amén. No eran esas oraciones, no venga a poner excusas, pero yo 3 veces al día, no esa clase de oración. Eran esas oraciones fervientes, poderosas, de entrega del corazón a Dios. Entrega del corazón a Dios. Yo cuando era joven, un pastor me dio una palabra profética y me dijo, Daniel, me dice, el Señor quiere que hagas lo que hacía Daniel. Y quiero desafiarte en este tiempo que tome la decisión de orar 3 veces al día. Yo a veces ni por la comida casi oraba, me pusieron este desafío, era joven. Y lo hice, empecé a hacerlo. Y empecé todas las mañanas, al mediodía y a la tarde. Y llegué a los 20 días y ya un día después me olvidé la tarde. Y ya el otro día me olvidé el mediodía. Y no lo pude cumplir en el mes que tenía que hacer.
Y me quedé con esa carga, pero muchas cosas cambiaron en mi vida, me hizo muy bien. Pero no pude comprar, siempre me quedé con la condenación de que no lo había podido hacer en el mes. Cuando estaba en casa bíblica, cuando fui a casa bíblica en el segundo año, lo volví a hacer y lo hice en ese mes. Y fue tremendo. Mucho, bueno, acá no hay nadie, pero el Patri, que me conocía de más joven, yo era mudo, no hablaba, tartamudeaba, era un desastre, un tipo tímido, vergonzoso. Desastre. Me daba vergüenza a mí mismo. Cuando termino de hacer esto, algo se rompe en mí. Fue algo tremendo, precioso, precioso. ¿No saben? Yo ahí empecé a cantar en la iglesia, empecé a predicar, empecé a dirigir los cultos. De verdad, lo que estoy diciendo es de verdad. Cuando venga el pastor Jesús, algunos de esos que me conocían de antes, pregúntenle, yo era una vergüenza, porque era siempre vergonzoso, no quería hablar con nadie, callado. Pero después de eso, algo rompió Dios en mí. Fue tremendo. Algo tremendo. Dios me empezó a hablar algo maravilloso. Qué importante es empezar a buscar a Dios. No digo las 3 veces en el día, si lo podés hacer, gloria a Dios, pero yo creo que cuando por lo menos puedas hacer un día, una vez en el día, pero vayas al altar y empieces a buscar a Jesús de verdad. Yo quiero que levanten ahí la mano todos los varones que son padres de familia, todos los que tienen familia, que tienen hijos, o están casados, ambos también. Levanten bien la mano, todos los varones que tienen. Kevin, vos no todavía, ¿no? Joan tampoco. Muy bien. Quiero decirles algo. Pueden pasar conmigo. Yo cuando recibí esta palabra, Dios me puso en el corazón a los varones de la iglesia. Cuando Dios me dio esta palabra, me puso cada varón, a cada cabeza de hogar en mi corazón. Muchos creen que han perdido la autoridad. Muchos creen que el fuego se ha apagado, que no están sintiendo la presencia de Dios, que no sienten nada, que son empujados a veces por la esposa, o por la familia, o por la iglesia, pero se sienten apagados dentro de su corazón. Y yo quiero decirle en primer lugar a cada cabeza de hogar, a cada varón, a cada uno de los que tienen hijos, una familia, esposas, quiero decirles esto de parte de Dios en esta noche. Tomen en serio esta palabra y empiecen a levantar un altar en su hogar, en algún lugar. Cuando hablo de un altar, no estoy hablando, vuelvo a repetir, no estoy hablando de algo físico, sino un lugar donde vos todos los días vayas allí a la misma hora y sepa que el Señor te está esperando, porque esa es la hora que Dios está esperando para que vos vayas a hablar con Él. Así como acá tenemos todos los domingos a las 7:30 de la tarde y venimos a las 7:30 de la tarde, decía el pastor Rubén Naranjo, un minuto tarde que comencemos el culto, decía el pastor Rubén Naranjo, un pastor que está en la presencia de Dios, él decía, un minuto tarde que lleguemos al culto es un minuto que le estamos robando en el culto a Dios. Al nombre tremendo de Dios, él decía. Y yo quiero decirte, querido varón, busca un horario en el día y busca un lugar donde vos puedas orar tranquilamente y estar a solas y empezar a clamar. Pero no por tu familia, no por la economía, no por tus problemas. Empezá a buscar la presencia de Dios. Empezá primero agradeciendo a Dios por todo lo que te ha dado. Y después empezar a decirle, Señor, yo quiero que lo que dice tu palabra se cumpla en mi vida y en mi familia. ¿Lo aceptan? Varones, es un desafío que les dejo. Toma en serio esto. Recuerden que les leí las historias de Abraham, de Isaac y Jacob. Muchas de las promesas que Dios les dio a ellos se cumplieron en sus hijos. Y es algo que por ahí nosotros no vemos, siempre estamos mirando nuestros problemas. Pero miren por sus hijos, miren lo que vienen atrás, sus nietos, miren por lo que están atrás. Porque lo que nosotros hoy estamos haciendo, sembrando, es lo que van a cosechar los demás. Y
Y también la parte en esto, también aquellas mujeres que están solas, educando a su familia, y aquellas que están tirando solas con una familia. Busquen a Dios, busquen un día, un horario y un lugar donde puedan ahí estar a solas, mínimamente, no sé, 15 minutos, 20, que sea, lo que ustedes consideren, pero un momento donde tengan un momento de oración ferviente, un momento donde estén clamando de una oración ferviente a Dios. ¿Me entienden? Amén. Amén. En el sentido más amplio, un altar es simplemente un lugar designado donde una persona se consagra a Dios. ¿Amén? Un altar es un lugar donde vamos y nos consagramos, nos entregamos, nos rendimos. Ponemos toda la ofrenda, soy yo. Ahí en el altar, la ofrenda soy yo, Fabi, nosotros. Acá no hay un corderito, acá no hay verduras, como Caín, nada. La ofrenda soy yo. Señor, acá está mi ofrenda, soy yo. Me consagro a ti en ese altar. Sin embargo, en las Escrituras hay una referencia muy importante a tomar en cuenta sobre nuestras vidas en particular. Quiero ahora que entiendan este punto que es muy importante. Primera de Pedro, dice el apóstol Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Acérquense al Señor Jesús. Acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva. Acérquense a Jesús, dice Pedro, quien es la piedra viva. Jesucristo es la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y de mucho valor ante Dios. Verso 5. Ustedes también son como piedras vivas. Ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo, dice acá, pero también un altar. Este es el altar de Dios aquí en este templo. Este es un templo, pero es donde la presencia de Dios se manifiesta, donde nosotros venimos y ofrecemos nuestra vida, nuestras canciones, nuestra adoración. Este es un altar. Y dice, ustedes son las piedras vivas que están construyendo este templo, que tienen que construir este templo. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Ustedes son sacerdotes santos. Hablamos un poquito esto el viernes del sacerdocio. Algunos cristianos creen en su propio altares para el culto personal como recordatorios visibles. En Romanos capítulo 12, verso 1, que dice, preséntense como sacrificio vivo. Vamos a leerlo. Entonces, dice, hermanos, les pido que respondan a la gran bondad que Dios nos ha mostrado. Ofrézcanle un cuerpo, todo lo que soy, ofrézcanle un cuerpo como sacrificio vivo. Vivan solamente para Dios y sean agradables a Él. Tal adoración es su verdadero propósito como seres humanos razonables. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar, algo que nos habló el domingo pasado, Paz, sobre la mente, cambiar la forma de pensar. Y acá en estos dos pasajes yo te estoy mostrando que el altar se edifica con piedras vivas. Piedras vivas, hay una piedra viva acá. Y también el sacrificio que yo debo poner sobre estas piedras vivas, soy yo también. Acá no hay un lugar
físico, no estamos hablando de algo hecho de piedras. Estamos hablando que cuando voy a buscar a Dios, yo soy ahí armando, mi vida va ahí como una piedra viva a ese lugar. En mi trabajo, en mi casa, a donde yo voy, yo soy un altar de Dios en cualquier parte donde yo ando. Y el sacrificio que pongo sobre este altar, que para Dios es mi propia vida, mi propia mente, mi propio ser. ¿Se entiende, querida iglesia? Resumiendo y uniendo lo que dice Pedro y Pablo, justamente esto, somos las dos cosas, somos piedras para el altar y somos el sacrificio para ese altar. Hay un sacrificio tremendo en la historia de la Biblia, y yo quisiera ya estamos terminando, que es el de Abraham cuando tiene que sacrificar a su hijo. Génesis, capítulo 22. Es uno de los sacrificios que se refleja, que se revela, que se muestra, el más comparativo con el sacrificio de Cristo en la cruz. Abraham no podía tener hijos, ¿se acuerdan? Sara no podía tener hijos, y cuando tienen a Isaac, ya de muchachito, Dios le dice a Abraham, sacrificame a tu hijo. Y a veces nosotros los hijos de Dios ponemos un montón de excusas. ¿Sí? No me digan menos, pero sí. Ponemos un montón de excusas. Siempre justificamos a Dios, no, porque Dios sabe que yo no puedo, Dios sabe que esto es imposible, no, porque Dios seguramente está mostrando tal cosa. Abraham lo tomó literal. Dame a tu hijo sacrificado, le dijo Dios a Abraham. Y Abraham se lo llevó a su hijo, llevó la leña y se fueron a un monte bien alto, construyó un altar, puso la leña y llegó al punto de poner a su hijo sobre la leña, así que le tuvo que explicar a su hijo que el sacrificio era él. Y cuando el cuchillo de Abraham estaba sobre su hijo para matarlo, porque lo iba a matar, no iba a matar, lo iba a matar. La voz de Dios lo detiene y le dice, para, no lo mates, porque ahora sé que me temes, que me vas a obedecer hasta lo último. Ahora conozco tu corazón. Esto es lo que busca Dios en cada uno de nosotros, cuando nosotros levantamos altares y ponemos nuestra propia vida sobre ese altar como sacrificio. Ahí es donde es probada nuestra confianza, nuestra fe y nuestro valor hacia Dios. Esto, iglesia, si empezamos a poner en práctica esta fe tan poderosa y tan fuerte, yo puedo asegurarte que la iglesia va a tener una vida diferente, que vos como parte del cuerpo de Cristo vas a ser esas personas que dice la Biblia que van a poder resucitar muertos, que sanarán enfermos, que la sombra tuya sanará a los propios enfermos, habrá el poder del Espíritu de Dios, que estarás siempre contento, siempre feliz, siempre bendecido. No tendrás que estar buscando las bendiciones solamente pasajeras con cosas de esta tierra. Vivirás con un gozo eterno. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo se manifiesta en esos corazones que se entregan por completo. ¿Me decís amén? Amén. Aleluya. No necesitamos una superficie. Ahora vamos a hacer algo representativo. Pero no necesitamos ahora ir a casa y agarrar un rinconcito de la casa y poner unas piedras, hacer un altar con ladrillos y poner unas velas. No hagas eso, porque eso no dice el Señor. No hagas eso. Buscate un rinconcito, buscate una habitación, buscate un lugar donde todos los días el Señor esté sentadito ahí esperándote. Doy un ejemplo. 7 de la mañana, en la habitación, todos los días. Mira, Señor, yo mañana a las 7 de la mañana estoy acá para estar con vos, voy a hablar con vos. Y todos los días ahí. Y el Señor, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Todos los días a las 7 de la mañana Él va a estar ahí esperándote. Todos los días Él va a estar ahí esperándote. ¿Y qué va a hacer ahí?
vengo a escuchar la palabra, vengo a leer la Biblia, vengo a que Él me bendiga. ¿Qué vengo a hacer ahí? No, yo vengo a poner mi vida en sacrificio. Señor, vengo a darte gracias por todo lo que me has dado. Vengo a reconocer que mi vida depende de ti. Vengo a decirte esta mañana, Señor, yo estoy en tu mano a hacer lo que vos quieres conmigo. Quiero que sepas, estamos pasando por una situación económica, pero Señor, estoy sujeto a tu voluntad. Te alabaré en la pobreza, también te voy a alabar en las riquezas. ¿Se entiende? No es simplemente una oración para empezar el día. El altar, la ofrenda que se pone sobre el altar es una ofrenda de entrega total. Amén. Amén. Bien. Lo que quiero pedirle en primer lugar, porque después van a pasar todo, quédense tranquilo que después va a pasar todo, pero yo sé que son medio vergonzosos, ¿verdad? Pero yo quiero pedirle a todos los varones que levantan la mano que vengan acá adelante conmigo. Yo también voy a estar con ustedes, pero quédense tranquilo que les voy a acompañar también. Pero vengan todos los varones que levantaron la mano. Son muchos. Hoy estamos contando con Patri cuántos cabezas lograr a él. Y Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, yo también me incluyo en aquí, una responsabilidad muy grande. Una responsabilidad muy grande. Quiero decirles algo, quiero sacarles un chip que nos han metido en esta sociedad. Nuestra responsabilidad no es solamente traer el pan a nuestro hogar. Nuestra responsabilidad no es solamente traer el alimento y la ropa a nuestro hogar, a nuestra familia. La responsabilidad que Dios primeramente nos puso a cada uno de nosotros, hijos de Dios, amén, es que seamos cabezas espirituales en la casa de nuestro hogar. Cabezas espirituales. Imagínate ahora en este momento poner en tu mente, traer en tu mente, ¿qué es Dios para vos? ¿Cómo es Dios para vos? ¿Qué hace Dios para tu vida? ¿Qué es Dios para vos? Cuando orás, ¿quién es Dios? A ese Dios que le estás pidiendo. ¿Quién es Dios? Tu proveedor, el que te da todo, el que nos da sabiduría, nos fortalece, Él nos cuida, nos guarda, nos protege, Él tiene planeado todo nuestro futuro. Él es nuestro Dios, amén. Nuestra familia está esperando eso de nosotros, de cada uno de los varones. Que nosotros podamos darle seguridad a nuestras esposas, que nosotros podamos darle el amor que el Padre, que Dios, Jesús nos da a nosotros, también podamos darle a ellas y a nuestros hijos. ¿Me permiten que le diga esto, varones? Porque me dio como que le iba a tirar la piedra. Pero otra cosa, voy a tirar. El que se cree libre. Pero estas piedras que Padre nos dio en la mano representan a cada una de nuestras vidas, piedras vivas. Amén. Esta piedra, ¿sí?, era de Daniel. Esta es la mía, que la representa. Es una comparación, es un ejemplo. Es la piedra que necesitamos edificar el altar. Queridos varones, si nosotros hoy logramos entender este punto de que cada día podamos buscar edificar el altar de casa y poner nuestra vida en sacrificio, en oración, en amor, buscar a Dios, la presencia de Dios, para que se avive el espíritu de nuestros hijos, para que haya paz en nuestro hogar, para que haya gozo en nuestro hogar, para que haya prosperidad en nuestro hogar, para que haya la bendición en nuestro hogar. ¿Ustedes entienden este punto, varones? ¿Lo entienden? Porque todo lo que vos le ofreces hoy en trabajo, cuando te mueras no te va a tener más. Mi papá cuando murió nos dejó dinero para vivir toda nuestra vida si queríamos. Muy cómodos. ¿Y sabe qué pasó? Cuando él murió, cuando quedaron a cargo, no tuvieron la sabiduría y la inteligencia para ser buenos administradores. Y en menos de 10 años se perdió todo lo que lo dejó lo económico, padre.
Pero una de las cosas que yo tomé de mi papá, ¿sabes qué es? El espiritual. La vida espiritual. Y he visto del Dios de mi papá, que me dio aún en lo material, más de lo que me dejó mi papá. Por eso sigo eligiendo a Dios. Y quiero poner mi vida como un altar, la piedra del altar. Y quiero poner mi vida sobre el altar de los ángeles. ¿Okay? De manera representativa, primero de a uno, van a ir pasando como que vamos a armar el altar. Los que tienen una piedra pasan de a uno y ponen el altar. Los otros después se explican. Así como hace mi esposa, es como un acto profético, de que queremos realmente hacer un altar. Lo hacen los varones porque como que son las cabezas, pero esto también son el estudio de nuestro corazón como esposas. Y aún hijos, y aún todos los que quieran la bendición en su casa, decir a partir de ahora, a diario voy a hacer un altar, voy a buscar al Señor. Y ahora van a pasar los que tienen estos escritos, recuerden. Abel hizo un altar para dar lo mejor a Dios. ¿Quién quiere ese escrito? Y él va a representar. ¿Quién quiere que es para dar lo mejor a Dios? Acá se voló, así que no hay problema. Nadie lo pasa Marcos, y él de esta manera representa que en su familia le va a dar lo mejor a Dios, a diario. Noé hizo un altar de agradecimiento por haber sido salvo. ¿Quién tiene el altar de agradecimiento? Muy bien, Darío. Él le agradece a Dios por haber alcanzado la salvación. Puede ponerlo en la piedra donde le centre. Abraham hizo un altar a Dios, repasando las historias que contó mi esposo, para tomar en serio las promesas, son esas imposibles de Dios. Porque a veces decimos, ya pasó el tiempo, Dios ya pasó, no es para mí, capaz para mis hijos. No, tenemos que hacer el altar a diario de seguir orando y pidiéndole a Dios para tomar en serio las promesas, aún imposibles, de Dios. Y creo que lo tiene fe. Va saliendo cada uno. Después igual si quieren llevar su papelito para recordarle el problema, pero esto es algo simulativo, un simulacro, como decía mi esposo, pero es representativo y nos honramos a ustedes porque son los que llevan la parte más pesada de la familia. Isaac hizo un altar para mantener el fuego espiritual familiar encendido. Ramón, pedirle a Dios que el fuego se avive a diario. Por eso esto es una tarea de todos los días que debemos hacer toda la familia. Jacob hizo un altar primero para curar heridas. ¿Se acuerdan? ¿Quién tiene para curar heridas? Papu. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que vivimos en la vida que causan heridas en nuestro corazón y sin querer las transmitimos a nuestros hijos. Y no sé hasta cuánto se recuerdan de la historia de Jacob, pero en realidad Abraham dijo una mentira en cuanto a su esposa, después Isaac dijo una mentira en cuanto a su esposa, después nació Jacob que se pasó mintiendo y un día dijo basta, esto está lastimando a nuestra herencia, va a lastimar a mis hijos, así que voy a hacer un altar para curar estas heridas. Y no solo eso, sino que después se santificó y hizo un altar para santificación familiar. ¿Quién tiene ese? Altar para santificación familiar. Osvaldo. Fíjense, todos los altares, todo orar y dice, nunca me di cuenta de orar por esto. Y a Dios le importa. Lloremos por esto, porque hay cosas que tal vez no son consecuencias de nuestros actos, no son consecuencias de años. También David, y este es fuerte, David hizo un altar para interceder y terminar con la masacre espiritual que trae las consecuencias a malas decisiones. Ramón, hoy Ramón va a pegar el tono de decir, Señor, intercedo para terminar con la masacre espiritual que trae las consecuencias a malas decisiones. A veces en la familia, no, porque mi papá lo hacía, mi abuelo lo hacía, mi tío lo hacía, y vamos matando de legado, vamos dejando un legado donde vamos matando a nuestros hijos porque es una costumbre. Pero David dijo, no, basta, vamos a hacer un altar
corte con esto que viene lastimando de generación en generación. Ahí había sido una situación, una consecuencia. Elías hizo un altar, que es del que hablamos último, para mostrar quién es el verdadero Dios y terminar con la idolatría. Es muy importante, a veces que tenemos más miedo a las huestes de maldad que al que nos puede quitar la salvación, el que nos puede quitar la vida. Y el último altar fue de adoración, que ya está pegado. Que nuestro corazón sea un altar para el Señor. Esto es algo simulativo, no se vaya a su casa, vuelvo a marcar lo que dijo mi esposo, a prender velas y algo, pero ¿qué tal si todos nos levantamos y empezamos a orar? Se animan a venir con sus esposos y en familia vamos a empezar a clamar diferente para que en nuestra casa podamos ser un altar. Vengan todas las familias y vamos a empezar a orar y pedir al Señor. Las esposas a los maridos bendiciendo porque son cabeza de hogar. Y los maridos bendiciendo el hogar, a su esposa, a sus hijos, para que todo cambie. Hagamos espacio para que entren los maridos y las esposas. Vengan